Estamos en contacto directo. Estos son nuestros invitados. Hoy, en Contacto Directo, Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. El mensaje presidencial de posesión. Lineamientos para enfrentar el déficit fiscal proveniente de la carencia de recursos petroleros. Decreto de austeridad. ¿Cómo se aplicará? Por el momento, el número de ministerios sigue igual. También Carlos Falqués, asambleísta jefe del bloque del Partido Social Cristiano. El mensaje de posesión presidencial, el planteamiento político de pasar de la confrontación al diálogo, el contenido del cambio de estilo en la lucha contra la corrupción y la lista de Odebrecht. Y Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Reactivación de la producción y el empleo en el mensaje de asunción del mando del presidente Lenín Moreno. La constitución de un Consejo Consultivo Productivo y Tributario sin exclusiones. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. En su mensaje de posesión presidencial, Lenín Moreno presentó los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su mandato. Lo referente al manejo de las finanzas públicas lo conversaremos con Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, saludo cordial. Al respecto, esto afirmó en su mensaje el presidente Lenín Moreno. Veamos. De austeridad en el gobierno. Todo gasto, toda inversión pasará por un filtro objetivo de necesidades ciudadanas. Vamos a sostener la dolarización. Para ello impulsaremos todas las políticas y actividades que permitan sumar dólares a nuestro país. No tendremos una moneda paralela. No tendremos una moneda paralela. Comencemos por la austeridad. Un mundo desconocido para Alianza País, y recordando también que de entrada el presidente nombró el mismo número de ministros y secretarios, pues los ministros coordinadores pasaron a ser consejeros, su personal será absorbido por los otros ministerios. La Secretaría del Buen Vivir fue sustituida por la Secretaría del Proyecto Toda una Vida. ¿Cómo será austeridad? ¿Cuáles son los despilfarros más sustanciosos que deberían ajustarse? Sí, doctor. Acá es importante destacar, ¿no? El gasto corriente y gasto en nómina son 9.000 millones de dólares. Cualquier cosa que pueda bajar el gobierno en lo que es gasto corriente va a ser importante. Por ahí los ministros coordinadores y si van reubicando gente o gente va saliendo, quizás no le aporta al Estado más allá de 100, 150 millones de dólares, lo cual no es un tema material. El asunto está en poder combinar la reducción del gasto corriente, quizás eliminando algún tipo de subsidio innecesario, por ahí quizás el tema de la gasolina, por ahí el tema del diésel, algún tipo de focalización en el gas. Eso le va a significar alguna especie de reducción del gasto. Y también en el asunto del gasto de capital y gasto de inversión, por ahí hay 7.000 millones de dólares que se gastan, de los cuales 3.000 millones van a los gobiernos autónomos descentralizados, y el gobierno tendrá que ir viendo cómo, junto con el sector privado, pueden hacer ese gasto, esa obra pública, esa obra de largo plazo, para que la economía no se resienta en este achicamiento del tamaño del Estado, que es lo que deberíamos estar esperando al menos los siguientes 2 o 3 años. El proyecto Toda una Vida, principal promesa de campaña del presidente Lenín Moreno, es muy ambicioso y tiene un importante contenido social. En su ejecución en el periodo cuatrianual del presidente, se podrá tener una muestra de la austeridad que se decreta haciéndolo paulatinamente, de manera escalonada, tal como en alguna forma anunció que lo haría con los subsidios, por ejemplo. Claro, tendrá que ir haciendo aquello, pero hay que estar claros. Si el año pasado el déficit fiscal del presupuesto general del Estado superó los 6.000 millones de dólares, y en lo que va de este año el déficit va a andar seguramente por los mismos rangos, cualquier proyecto adicional o aumenta el déficit o va a demandar cambiar y sustituir algún otro proyecto previo. Usemos el ejemplo
de las viviendas, que dice el gobierno actual que va a emprender en un proyecto que va a costarle 6.500 millones de dólares cuando se hagan estas más de 300.000 viviendas. Y entonces estamos hablando de que esos 6.500 millones de dólares no costarán todos en el arranque, pero va a poder costar poco a poco. Entonces el gobierno tendrá que ir diciendo, vamos a hacer esto, incorporar estos 1.500 millones de gastos, pero tendrá que encontrar un gasto que lo retire. El tema social será importante sostener, apalancar, porque lo que estamos esperando en los años siguientes es una recesión un poco más elevada que el año previo y quizás un desempleo también en la misma magnitud. Si es que el gobierno no logra empatarse con el sector privado, el gobierno arranca bien con el discurso, pero hace falta ver cómo la acción va trabajando en esa dirección. Se ha repetido sin cansancio la cantidad de obras públicas realizadas en la década del presidente Rafael Correa. Estas realizaciones ya concretadas permitirán reducir el presupuesto y ¿en qué medida? En el tiempo uno va a ir viendo que ciertas obras van a terminar. Hay obras que han demorado muchísimo, por ejemplo el Toachi Pilatón, que está en medio de una discusión si hubo escándalo o no hubo escándalo. Eso todavía no debió haber terminado hace un par de años, todavía está acá y va a seguir quizás un año más. Y entonces así habrá ciertas obras obras que estén atrasándose y hay que ver qué obras puede incorporar. El asunto es saber cómo lo va a financiar. La deuda total que publicó ayer el Ministerio de Finanzas mientras el presidente Moreno daba su discurso ya superó los 40.800 millones de dólares, pasó de 40.2% del Producto Interior Bruto, pasó al 40.6%, un pequeño incremento. Lo que vemos es que únicamente el gobierno aumentó de marzo a abril 377 millones de dólares en deuda y no fue plata que le entró al gobierno, es deuda que colocó Petroecuador en mercados internacionales aparentemente. Es decir, el gobierno tiene dificultad de ir por más deuda y el gobierno tendrá forzosamente que ir a recortar gastos y en esa dirección ojalá no siga metiéndole mano y tomando recursos del Banco Central, recursos que no son del Banco Central, son de sus depositantes, y ojalá no sea cierta o al menos nos expliquen qué es lo que ha ocurrido con un registro contable del día viernes de 2.100 millones de dólares que aparentemente pasaron de inversión en el gobierno a inversiones no financieras, en donde podría ser una forma de dación en pago con acciones de banca pública. Eso habrá que chequearlo y ojalá las nuevas autoridades señalen cómo valoraron aquello y por qué razón lo han aceptado. O sea que una reestructuración de la deuda es esencial, porque si ya se llegó al techo, había que reestructurarla y eso implicaría sustituir deuda porque se acorta en el tiempo, se alarga en el tiempo y se acortan los plazos y se disminuyen los plazos, las tasas de interés. Pero implicaría también un gran crédito, por ejemplo, de los multilaterales para restituir las reservas de las que tomó el Banco Central, para reestructurar el servicio de la deuda. ¿Cómo se haría? Porque eso sería esencial, o no se podría ir adelante sin eso. Claro, si uno logra bajar el costo financiero del país, que hoy día en promedio debe estar bordeando cerca del 6%, que le cuesta al año en intereses una cifra cercana a los 2.500 millones de dólares, podría tener un ahorro en el déficit fiscal en esa dirección. El reperfilar deuda es importante, pero no es un tema urgente, es importante porque le va a permitir al gobierno contar con algo más de tranquilidad, con algo más de holgura para poderse dedicar a otras actividades urgentes, primordiales y dejar el tema de la deuda ya en camino de solución. Pero hay que estar claro, para bajar deuda hay que tener superávit fiscal. No puedo bajar deuda si no tengo recursos. Si tengo un déficit, ¿con qué dólar puedo bajar la deuda? Si tengo un déficit, lo que ha ocurrido es que he incrementado la deuda. La deuda aumenta porque existe un déficit fiscal. El gobierno tendrá que ver de qué manera o baja gastos, o sube ingresos, o hace una combinación en aquella dirección. La ruta más óptima, la ruta óptima es poder hablar con el sector privado, pedirle condiciones al sector privado que necesite para poder trabajar, comprometerse el sector privado, comprometerse el sector público para que la inversión de largo plazo pueda venir en conjunto, ojalá prioritariamente en el sector privado. Bueno, sobre eso a eso se refirió ayer el presidente Lenín Moreno en cuanto a la asociación público-privada, incluso en el sentido de abrirla acerca de no hacer asociaciones a dedos. Ese filón de ingresos, de financiamiento, sería entonces muy importante para llevar adelante
plan de obras públicas. Sin duda, lo más importante es en la parte social evitar que la recesión se profundice, que la recesión se alargue por un periodo más allá de un par de años, es decir, el año pasado y ojalá solamente para evitar que el desempleo aumente, porque eso es el mayor costo que le puede dar a una población estando dolarizados. En el pasado era inflación, devaluación, en el presente y futuro, si no corregimos, puede ser desempleo. El gobierno arranca bien diciendo que vamos a tener la moneda propia, que no va a tener moneda paralela. Sin embargo, él empieza con un golpe duro. Esperaba uno que pueda el gobierno recibir en pago la plata que tiene como 5.800 millones con el Banco Central, pero en lugar de aquello lo que hacen es contablemente cortar. Entonces habrá que chequear si el ministro de Finanzas se convierte en un ministro de la contabilidad, porque al final del día lo que estamos viendo son cruces contables cuando lo que requerimos es plata en las cuentas del Banco Central, incrementar las reservas y de esa manera mejorar la confianza en el arranque de este gobierno. Respecto a los recursos petroleros, que fue cuando se originó esta crisis, estos recursos no se van a recuperar en el futuro, específicamente por el precio al que vende Ecuador y por el costo de producción que tiene Ecuador. Y respecto también a las preventas petroleras que han dispuesto del petróleo que le hubiera correspondido vender a este gobierno. En ese sentido, ¿cuál es la situación? Sí, en 10 años el gobierno tuvo un déficit fiscal de 24.000 millones de dólares. En los últimos 4 años de este gobierno, el déficit fiscal fue 20.000 millones de dólares. En el año 2013, el precio del petróleo estuvo en $95 y el déficit fiscal igual fue 5.000 millones de dólares. Es decir, no es que con el precio del petróleo Ecuador empezó a tener déficit. El déficit existió cuando el gobierno tuvo un precio de petróleo cercano a 100. Es decir, es la política del gobierno, el deseo del gobierno de incrementar el gasto, de incidir en el gasto en la economía y pensar que solamente el gobierno es el que puede hacerlo y olvidarse del sector privado. Por supuesto, años posteriores el petróleo cayó a 85, 45 y 35 y de eso continuó el déficit fiscal presente. Hoy día estamos en un momento en que el precio del petróleo podría recuperarse, como dice el Fondo Monetario Internacional, en este año un crecimiento del 30%, lo que a nosotros nos daría un precio promedio de $45, pero aquel incremento quizás de $10 no le aporta absolutamente nada al presupuesto general del Estado, porque aquel incremento podría significarle para Petroecuador algo de liquidez para disminuir su gran cantidad de atrasos y deudas. Por lo tanto, el gobierno debe de alguna forma olvidarse del caso petrolero, refinanciar el tema de la preventa china, quizás pagarle esos 8.000 millones de dólares que le debemos a China para liberar el petróleo y buscar financiamiento en mejores condiciones, porque lo que hoy día nos da China nos está asfixiando. Pero buscar financiamiento en mejores condiciones, ¿en qué fuentes? El Banco Mundial yo creo que es una de las principales fuentes multilaterales que puede otorgar financiamiento para ubicar más o menos. La Corporación Andina de Fomento ha otorgado financiamiento del gobierno por unos 4.000 millones de dólares, el saldo actual. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ha entregado al gobierno otros 4.000 millones de dólares, mientras que el Banco Mundial, con él apenas tenemos 200 millones de dólares. Es decir, yo creo que hay un gran porcentaje, una gran oportunidad de crecimiento con recursos para poder apalancar la economía. Cosas como que, por ejemplo, con el Banco Mundial, ir y emprender un plan de compra de renuncias para reducir el tamaño del Estado, para pagar a aquel servidor público que se quiera jubilar anticipadamente o que quiera abandonar el sector público con recursos frescos para que él emprenda en alguna actividad privada que pueda generar también dinamismo y de esa manera en el futuro ir reduciendo el gasto corriente. Habrá que tener muchas herramientas al frente para tratar de escoger las que sean más adecuadas para el momento actual, que no es un momento en una economía que está con mesa puesta, no es una economía que está boyante, es una economía que hay que estar claros. Ha crecido en los últimos 3 años apenas 0.8%, en los 2 últimos entre estancamiento del 0.2% y recesión del 1.5%, pero sobre todo un enorme déficit fiscal. Solo para también dejar una cifra clara, cuando el gobierno saliente recibió la economía con un superávit fiscal de 2.9% y entregó una economía en el año 2016 con un déficit fiscal de 7,5%. Eso de ahí que el gobierno lo recibió bien y lo entregó mal, hay que revertirlo. Moreno tiene la oportunidad de recibir una economía débil y entregarnos los próximos años una economía que se fortalezca y avance hacia menor desempleo y más crecimiento. Y en eso es fundamental la dolarización, su fortalecimiento y la no utilización de una moneda paralela del Estado para cubrir el déficit
es suficiente para infundir confianza o qué medidas adicionales deben fortalecer la dolarización? Yo creo que hay que devolverle al Banco Central las reservas. Cuando arrancamos en dolarización, la relación reservas y pasivos de corto plazo era 100%. En el 2006 eran 2.400 millones de reservas y eran 2.400 millones entre moneda fraccionaria, encaje bancario y depósitos. El año pasado, el diciembre de 2016, los pasivos en el Banco Central, moneda fraccionaria 88 millones, dinero electrónico 8 millones, encaje bancario privado 3.500, encaje bancario público en total 5.000 millones y depósitos del sector público 5.000 millones de dólares, nos daban un total de pasivos de 10.800 millones de dólares. ¿Y cuánto fue la reserva? Apenas 4.000 millones de dólares, es decir, una relación que se cae de 100% a 40%. Y la última cifra disponible para mes cerrado, el mes de abril de este año 2017, esa relación inclusive cae por debajo del 30%. Eso hay que revertir, eso es una señal que tiene que dar confianza. La expectativa es aquella, la realidad puede ser distinta porque las autoridades que está dejando el gobierno Moreno está poniendo ahí son aquellas que creen firmemente que lo que se ha actuado ha sido correcto. Yo creo que es importante al menos iniciar cuestionándose y evaluando para poder ver si hay espacio de mejora. Bueno, pues esta es la gran tarea que hay por delante. Fausto Ortiz, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Saludos. Volvemos en un instante. En instantes, Carlos Falqués, asambleísta jefe del bloque del Partido Social Cristiano. La propuesta de diálogo en análisis con el legislador de mayor experiencia en la Asamblea. Ya regresamos. Nunca olvidé que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal. Así lo dijo Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz, 1964. Desde 1979 tiene una experiencia de 13 años como legislador que ha alternado como prefecto de El Oro y alcalde de Machala. Carlos Falqués, asambleísta, jefe de bancada del PSC y aliados. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, a usted. Buenos días, ecuatorianas y ecuatorianos. Luego de una década de confrontación que suprimió el diálogo del léxico y la acción política, el presidente Lenín Moreno definió lo que él entiende por diálogo. Veamos. Vamos a dialogar. Aprendamos todos a atender, a entender. Al diálogo todos llegaremos con espíritu libre, con mente abierta, sin ideas preconcebidas, dispuestos a ceder, porque eso se trata el diálogo. Para el diálogo todos tenemos que acercarnos con la intención de ceder espacios. Eso es diálogo. He dialogado ya con varios colectivos de diversos orígenes, tendencias y sectores. Gran parte de los acuerdos y sugerencias ya están incluidos en nuestro programa de gobierno. Y si es necesario, los cambiaremos. Del dicho al hecho hay distancia, y como ha estado en desuso, la mayoría de la clase política actual realmente no sabe dialogar. De acuerdo a su experiencia, que usted sí ha tenido varias épocas de diálogo, ¿comparte esta definición presidencial? Bueno, después de 10 años de odio, porque hay que decirlo así, lamentablemente, después de 10 años de controversias estériles, después de 10 años de diálogos que aparentemente podían ser realidad, pero que en la práctica no tuvieron ninguna consecuencia positiva para el Ecuador, la intervención del presidente Moreno es una actitud conciliatoria. Y yo veo que es positivo. ¿Por qué? Porque está hablando de diálogo. Ojalá que ese diálogo sea cierto. Y como usted dice, Alfredo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Espero que ese trecho sea pequeño en función de los intereses del Ecuador. Espero que nazca una nueva etapa, que aparte del diálogo se concrete en acciones que realmente cambien la historia de este país. Que este país necesita de unidad, de amor, de paz. Este país necesita de podernos reencontrarnos en lo que fuimos, somos y tenemos que ser. De tal manera que ese hecho de suspender las sabatinas, por ejemplo, todos los sábados, nos llena de tranquilidad. ¿Qué eran los sábados, Alfredo? Los sábados eran insultos, irrespeto a la condición humana, amenazas. Y si eso se acaba, por un lado, y si nos abre una puerta de diálogo, y si dice que él va a ser el presidente de todos los ecuatorianos, y si él dice que está dispuesto a dialogar con la oposición,
Y si el presidente Moreno está dispuesto a cambiar esta historia que la inició el correísmo, y si además dijo algo que es importante, ve Alfredo, usted nunca habló sino del correísmo como un proceso revolucionario, positivo para el Ecuador, cosa que en gran parte no fue así, pero jamás se refirió al socialismo del siglo XXI, modelo económico fracasado en todas las partes del mundo donde ha tratado de instalarse. Recordemos y veamos lo que está pasando en Venezuela, que además, aprovecho la oportunidad para decirle, la resistencia cívica de los ecuatorianos en todas sus manifestaciones hizo posible que el señor Maduro no viniera a la transmisión del mando, lo cual hubiera sido en todo caso, realmente muy duro para el Ecuador. Hay que hacer la prueba y comenzar por establecer prioridades. En cuanto a legislación, de fiscalización hablaremos más adelante. ¿Cuál es la prioridad en legislación? En el proceso electoral, el señor Moncayo, Cintia Viteri, el señor Lasso, el mismo señor Lenín Moreno, habló de la necesidad de liquidar la ley de comunicaciones. Ayer no lo dijo y espero que haya sido un olvido involuntario, pero esa ley de comunicaciones no puede seguir en esas condiciones que está. El Congreso y al menos el Bloque Social Cristiano está dispuesto a ser colaborador en todas las acciones que vayan en beneficio de los intereses nacionales, especialmente de los más necesitados. Estamos dispuestos que al margen de diferencias políticas e ideológicas, todo aquello que en materia tributaria, que en proceso de legislación, en beneficio de los sectores sociales, el Ejecutivo envíe al Congreso, nosotros lo vamos a estudiar. Si aquello implica no más impuestos, como ha sido la filosofía del Partido Social Cristiano históricamente en el Congreso, nosotros la vamos a rechazar. Porque hay caminos, hay maneras como podemos superar estas situaciones difíciles que el señor Ortiz, que de paso fue el primer ministro de Finanzas que tuvo el señor Correa, lo acaba de decir claramente. Yo quiero expresar algo, Alfredo. El señor Moreno, su frente económico tiene que decirle al Ecuador la realidad económica que deja el señor Correa a este país. El señor Correa dice que aquí no pasa nada, que todo está bien, que hay un país en crecimiento. Si el señor Moreno, su frente económico, no le dice la realidad económica al Ecuador, cuidado, después vamos a tener momentos duros y difíciles que tendrá que ser responsable, lamentablemente, aún de buena fe, el gobierno del señor Moreno. Sobre fiscalización y corrupción, Lenín Moreno planteó lo siguiente, veamos. Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir. Por eso hemos exigido a Odebrecht, a la justicia norteamericana, a la justicia brasileña, que nos entregue la lista completa de los corruptos. La corrupción, dice Hermes Trismegisto, es como un cuarto lleno de oscuridad. Para que ésta acabe, no hay que intentar sacar la oscuridad, pues. Hay que introducirle luz, llenarle de luz. Dar luz a la oscuridad es investigación judicial independiente y transparente. Convoco a todas las autoridades de control, a que junto con la ciudadanía y el apoyo de la Organización de Naciones Unidas constituyamos un frente nacional para combatir la corrupción. Constituiremos un frente. La justicia brasileña ha anunciado que el 1 de junio entregará la lista a la Fiscalía General del Ecuador, pero en la Fiscalía ya se ha anticipado que esta lista permanecerá en reserva mientras se realizan las indagaciones previas que pueden durar 2 años. La ley prohíbe revelar a la Fiscalía sus investigaciones, no las investigaciones de la Fiscalía del Brasil. Tampoco prohíbe informar a los ciudadanos cuáles son los contratos y los nombres de los funcionarios investigados. La Asamblea Nacional es el órgano de control político de la Fiscalía, que considera procedente en este caso de que se conozca la lista y sea solo para conocimiento exclusivo, reservado y secreto de la Fiscalía. Fiscalización clara y transparente, sí. Jamás persecución. Mire usted lo de Colombia, mire usted lo de Brasil, mire usted lo de Perú. Expresidentes donde la justicia, que por supuesto es independiente al sector ejecutivo, ha actuado. Ahora tiene que actuar la justicia ecuatoriana. Y si no actúa, habrá un Congreso en el que el Bloque Social Cristiano tendrá que exigir, y los ecuatorianos, y ustedes, los medios de comunicación, tendrán que poner el dedo en la llaga
porque si esta información del Departamento de Justicia, que dicen que serán los primeros días del mes de junio, sea una realidad, pues hay que concretarla. Estoy de acuerdo con el señor Moreno. Ese antes también son 10 años de gobierno del correísmo, el presente y el futuro, sea quien sea, del partido que sea, la persona que sea, la familia que sea, tiene que ser sometida a una acción que responda a la realidad, porque este Ecuador no puede seguir en las condiciones que el señor Correa sumió al país en materia de fiscalización, con un Congreso sumiso. Ya no 100, ya no son 100, ahora son 74 asambleístas. Y en esos 74, y en esa oposición tranquila, pero muy clara y frontal, está el Bloque Social Cristiano, de 16 legisladores, con criterio, con transparencia y con experiencia. Vea, don Alfredo, haremos un proceso de fiscalización en bien de los ecuatorianos. El otro tema que planteó el presidente Lenín Moreno, acerca de la investigación independiente que anuncia por parte de los órganos de control y de la ciudadanía con la asistencia de Naciones Unidas. Tendrá que haber un convenio con Naciones Unidas que debe ser aprobado por la Asamblea. Pero, entre tanto, mientras se negocia y se acuerde el convenio, ¿qué hacer? ¿Qué es lo inmediato? Lo inmediato es que el Congreso tiene que actuar de acuerdo a lo que dispone la Constitución. Antes era un Congreso sumido, ahora es diferente, vuelvo a repetir, ya no son 100, son 74. Y hay un bloque, ya no de 8, sino de 16, que por supuesto haremos una actitud de una fiscalización real, no persecución, no odio, no actitud de venganza, sino una actitud de fiscalización clara en defensa de los intereses de todos los ecuatorianos. Carlos Falqués, gracias por su participación en Contacto Directo. Enseguida regresamos. En breve, Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La creación de un consejo consultivo, productivo y tributario sin exclusiones, anunciado en el mensaje presidencial. Ya regresamos. La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Lo dijo Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán. Para reactivar la economía, el presidente Lenín Moreno anunció lo siguiente. Veamos. Conformaremos un consejo consultivo productivo tributario. No emprenderemos en procesos público-privados ni haremos concesión de obra a la empresa privada sin la presencia de los empresarios. No actuaremos sobre temas agropecuarios o de pesca sin la participación de los agricultores, arroceros, bananeros, pescadores, ganaderos, sean grandes, medianos o pequeños. Así actuará el próximo gobierno ecuatoriano. Nada sobre los ciudadanos sin los ciudadanos. Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola Alfredo, siempre un gusto estar acá en este programa. Un saludo para ti y para todos aquellos que nos escuchan en este momento. Este anuncio del presidente de la República nada tiene que ver con los consejos consultivos inoperantes que varias leyes contemplan. ¿Cuál es su opinión al respecto de este nuevo consejo que incluso se anunció en días anteriores que sería presidido por él mismo para darle mayor fuerza? Bueno, yo creo que estamos primero a la expectativa. El día de ayer hemos escuchado un discurso diferente, abierto al diálogo, participativo, inclusivo, que yo creo que muestra que parece comprender que la economía requiere cambios importantes. Y eso es bueno, eso es positivo, es un muy buen comienzo. Y nosotros los comerciantes queremos creerle al nuevo gobierno, necesitamos creer. Y vamos a empezar creyendo. Nuestro voto de confianza está dado para este gobierno. Vamos a confiar de que va a haber un cambio de rumbo y de que se van a tomar las medidas necesarias para salir adelante. En ese sentido, la Cámara de Comercio de Guayaquil, como ha sido costumbre, también extenderemos la mano, tenderemos puentes, propondremos ideas y también vamos a estar dispuestos a apoyar toda iniciativa pública que sea positiva para el país. Y obviamente vamos a estar también atentos a levantar la voz en caso de que se golpee al comercio o en caso de que lo que se haya dicho no haya sido cierto
o sean simplemente palabras para calmar los ánimos de la gente, ¿no? En todo caso, los primeros 100 días de gobierno se consideran un periodo de prueba para constatar cuánto trecho hay del dicho al hecho, pero el diálogo es de doble vía. En este sentido, ¿qué ofrece el sector privado para este periodo de verificación? Bueno, el sector empresarial está presentando en los próximos días un proyecto para justamente los primeros 100 días, para poder generar ese entorno favorable a la inversión que tanto se requiere. Pero yo creo que es importante que comprendamos y que el gobierno comprenda que durante 10 años se ha generado mucha desconfianza en los actores económicos. Han sido varios años de golpes. Pero para restaurar la confianza no solamente cuestión de palabras, se requieren acciones concretas y contundentes. Mucha coherencia entre lo que se dijo ayer en el discurso y lo que se va a ir haciendo en el transcurso de los días. También hay que ponerse en el lugar, pues, de los actores económicos, y el gobierno tiene que comprender también que este nuevo gobierno viene con una marca corporativa, digamos, socialismo del siglo XXI, que ha generado desconfianza, que ha ahuyentado la inversión en este país y en otros países. Y por tanto, el desafío bueno, pero de ese ese nuevo sentido gobierno... también anunció el presidente que su ideología es el Ecuador. Sí, y eso es bueno, y por eso el desafío es doble, y nosotros como Cámara estamos dispuestos a apoyar en ese sentido, porque la pregunta clave aquí que tiene que hacerse el gobierno es cómo generar la tan querida estabilidad, certidumbre, confianza con este nuevo gobierno, si es un gobierno que viene del partido político, del mismo partido político del gobierno anterior, con la, digamos, la misma ideología y con actores económicos que formaron parte del gobierno anterior. Entonces el reto es doble. La Cámara de Comercio de Guayaquil cree que sí se puede y vamos a estar dispuestos y prestos a apoyar, pero las acciones que tome el gobierno tienen que ser contundentes para lograr cambiar el ánimo. Por esos antecedentes de una década, pues hay un ambiente siempre de desconfianza que poco a poco tendrá que irse disipando con los hechos. Ahora, Lenín Moreno, por ejemplo, anunció y definió, más bien dicho, las áreas prioritarias en el sector privado, áreas que el gobierno anterior no las consideraba prioritarias, actividades agropecuarias y de turismo. Esos son los sectores a potenciar y sector exportador además. Sí, en realidad hay que potenciar todos los sectores. Nosotros como comerciantes creemos que lo que se requiere es libertad económica, no restricciones, ni así vengan disfrazadas de soluciones. La restricción genera recesión y las oportunidades tienen que darse para todos los sectores. En ese sentido, que se eliminen trabas, que se deje fluir la economía. Los comerciantes no pedimos ni privilegios, ni prebendas, ni siquiera incentivos. Simplemente que no se obstaculice el trabajo, la natural dinámica de los empresarios, que es generar trabajo, ofrecer productos, servicios y llevar el pan de cada día a la casa. En ese sentido, la Cámara de Comercio de Guayaquil le desea el mayor de los éxitos a este nuevo gobierno y le enviamos pues también un mensaje de unión, de colaboración y más que de diálogo, yo diría de trabajo en equipo, porque concuerdo con lo que dijo el presidente. Bueno, el día de ayer. Trabajo en equipo precisamente, al señalar prioridades en el área estatal, puso énfasis en el plan Toda una Vida, en el proyecto de construir 325.000 viviendas, de las cuales 191.000 serán sin costo para familias en extrema pobreza. Y que este proyecto genera 136.000 empleos directos, aparte de estimular múltiples actividades conexas relacionadas con el comercio. ¿Es correcto este planteamiento en el diálogo de ida y vuelta? Bueno, tiene que haber un diálogo de ida y vuelta, hay que ver cómo se van a financiar pues todas las ofertas que se dan, y yo creo que hay que incluir al sector privado para poder cumplir con esas ofertas de campaña que está haciendo el presidente. Por eso nosotros hablamos de trabajo en equipo, o sea, no solamente un diálogo, porque definitivamente hay muchos asuntos que ir ajustando y corrigiendo de cómo se han venido haciendo las cosas. Creemos que el diálogo, concuerdo con el presidente en lo que dijo ayer, el diálogo es un mecanismo, es un medio, no el fin en sí mismo. Lo que requerimos es que se acuda al diálogo con actitud abierta, con predisposición a buscar soluciones que favorezcan a todos. En ese sentido hemos sido también testigos en los próximos días él tendrá que presentar la proforma presupuestaria y su financiamiento, y ahí seguramente va a acompañar un proyecto de urgencia económica en el aspecto tributario. Al respecto de este proyecto debería ser consultado entonces con el Consejo
consultivo, tributario y productivo que él anunció. Sí, un consejo es algo bueno, en el sentido de que se va a incluir la opinión pues, de los comerciantes. Él habló ayer de que definitivamente va a incluir a los involucrados en cada uno de los sectores y en ese sentido es algo bueno. Lo único que habría que tener cuidado es que no sea un consejo para empezar a incluir nuevos impuestos en la economía, que es lo que no se requiere. Hemos hablado en varias ocasiones de que se requiere disminuir la carga tributaria, ¿no? Y concentrarlos en los que más rinden. Ahora, en cuanto a las inversiones público-privadas que buscan suplir la carencia de recursos del Estado, ofreció abrirlas al sector privado. ¿Esto implica dejar atrás los socios a dedo? Eso es lo que se requiere, dejar atrás los socios a dedos, que sea realmente una economía en libertad, una economía en donde pues, el que más se esfuerza y el que mejor hace las cosas es el que sale adelante. Cuando se tiene pues, una economía con adjudicaciones a dedo, pues eso no conviene para nada. Por eso nosotros hablamos de libertad económica, no de prebendas ni privilegios, ¿no? Y en el aspecto tributario, por ejemplo, habían 2 puntos en los cuales el presidente Moreno coincidió ya desde la campaña con el sector privado, que planteaba, por supuesto, otras cosas, pero respecto al anticipo del impuesto a la renta y al impuesto a la salida de divisas, que ofrece rebajar 2 puntos paulatinamente, uno por año y el otro solo para las empresas medianas y pequeñas. ¿Cuál es la posición de la Cámara al respecto? Nosotros creemos que se debe disminuir la carga tributaria, eliminar pues, el impuesto a la salida de divisas, abrirnos al mundo, buscar oportunidades para el mundo. El rol del Estado es fundamental para ayudar a que las empresas, a que los comerciantes pues, puedan tener más mercado, acceso a nuevos consumidores, a nuevos clientes, que es lo que justamente se requiere. Queremos que se reactive la economía, queremos que haya mayor actividad económica. Por ejemplo, cuando hablamos del acuerdo comercial con la Unión Europea, el trabajo público-privado es fundamental, porque firmar un acuerdo con la Unión Europea no van a llegar los clientes por arte de magia. Requerimos un trabajo en conjunto donde el gobierno tiene que ayudar pues, también a construir marca país, a firmar otros acuerdos adicionales, a que sean las empresas más competitivas, más productivas, y hay que pensar en eso. Para nosotros deberíamos estar pensando en innovación, en productividad, en competitividad y no en tratar pues, de que se tomen medidas muy básicas pues, para sacar la economía adelante. Hay que pensar en futuro, hay que pensar en grande y creemos que en el Ecuador sí se puede. Yo concuerdo con el presidente en algunas de las cosas que dijo el día de ayer. Estamos a la expectativa. Queremos que realmente haya ese diálogo que se dijo, no las pantomimas de diálogos que fuimos testigos en ocasiones anteriores, y queremos que el diálogo dé realmente fruto. Eso es lo importante. La Cámara está presta para trabajar en conjunto, para trabajar en equipo, y también un mensaje pues, a todos esos comerciantes, un mensaje de ánimo, de fuerza, de motivación. El futuro del país depende en gran parte de lo que hagan todos los comerciantes, pequeños, medianos y grandes empresarios. Y la Cámara de Comercio de Guayaquil pues, va a trabajar con todo su esfuerzo para seguir levantando el comercio e impulsando la actividad económica. Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en Contacto Directo. Gracias. Encantado de estar. Disfruten del feriado y nos vemos el próximo lunes.